Roosevelt, en su discurso, recuerda que durante 16 años no han existido relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Rusia. Se congratula de que ahora los dos colosos se unan para fortalecer los propósitos pacifistas del mundo civilizado. The desire for the strengthening of the peaceful purpose of the civilized world. Este reconocimiento diplomático dio prestigio mundial a la nación de Stalin. También abrió paso al tan necesario comercio y créditos de los Estados Unidos para restaurar la caótica economía de la Unión Soviética. Agosto de 1936. Stalin comienza una serie de purgas que conmocionan al mundo. La mayoría de los acusados son miembros líderes del Partido Comunista. Comparecen en juicios bajo falsas acusaciones de espionaje, subversión y traición. Stalin quería eliminarlos por dos razones. Su poder político podía significar algún día una amenaza para él. Pero sobre todo, ellos conocían de primera mano los procedimientos de Stalin. Sabían demasiado. Stalin ejecutó también a miles de oficiales de su policía secreta. Ellos le habían ayudado en sus juicios purgas. También sabían demasiado. Las purgas, las ejecuciones en masa, habían convertido a Joseph Stalin en dictador absoluto de una nación servil. Había sacrificado millones de vidas de sus compatriotas rusos en su ascenso al poder. Ahora juraba que extendería su régimen comunista por todo el mundo. Joseph Stalin nació en 1879 en la provincia de Georgia, hijo de un zapatero del Cáucaso. El joven Stalin estudió para sacerdote, pero en el seminario tuvo que sufrir el rechazo de sus compañeros, dado su carácter violento. Stalin fue expulsado al unirse a una organización radical marxista. Las ideas, los programas políticos significaban poco para él, pero le atrajo la perspectiva de la inminente revolución. La audacia y el poder le fascinaban. Jugó un papel menor como agitador cuando comenzaron las huelgas y los disturbios en las ciudades de Tiflis y Batumi. Los disturbios conducen a una breve pero violenta revolución en 1905. Stalin es detenido por agitador. En los años siguientes volverá a ser varias veces arrestado. La gente sospechaba que era un doble agente, que a veces era un revolucionario, pero cuando conseguía su propósito, Stalin se convertía en informador de la policía secreta del zar. A Stalin le atrae la figura de Nikolai Lenin, líder de un pequeño grupo revolucionario. Influido por las ideas de Marx, Lenin planeaba crear una dictadura comunista en Rusia. Quería derrocar al gobierno, acabar con la propiedad privada y establecer lo que él llamó la dictadura del proletariado, de la clase trabajadora. Lenin y sus seguidores esperaban el momento propicio. La Primera Guerra Mundial. Cerca de 5 millones de rusos murieron defendiendo su país contra los alemanes. A pesar de que su ejército estaba destrozado y el pueblo desmoralizado, el zar Nicolás no se dio cuenta de que su poder sobre Rusia se había debilitado. A principios de 1917, el zar deja el frente a sus generales. Está cansado de guerra. Prefiere dedicar el tiempo a su familia y disfrutar de los placeres de los que aún puede disponer. Sus asesores le advierten que el pueblo ruso está al borde de la revolución, que debe dar a sus gentes más libertad antes de que sea demasiado tarde.
Finalmente, hasta el mismo zar supo que se avecinaba una crisis. Decidió dejar su palacio cercano de Petrogrado y cambiarlo por la paz y la seguridad de una guarnición militar a 600 kilómetros al sur. Febrero de 1917, la Revolución Rusa. El pueblo derroca a la monarquía. El zar Nicolás y su familia fueron detenidos y más tarde ejecutados. 3 siglos de opresión. El pueblo ruso creyó haber alcanzado por fin la libertad. Se estableció un gobierno provisional controlado por socialistas moderados. Lenin y Stalin no habían tomado parte en esa revolución. Pero ahora Lenin planeaba derrocar al nuevo gobierno y hacerse con el control. Stalin jugó un papel menor en los esfuerzos de Lenin por crear un partido radical que llamó bolchevique. Los bolcheviques se hicieron con el poder militar bajo las órdenes del primer teniente de Lenin, León Trotsky. Había llegado el momento. Los bolcheviques estaban preparados para acabar con el débil nuevo gobierno. Octubre de 1917. Una segunda revolución convulsiona Rusia. Los bolcheviques entran en Petrogrado. Se les unen desertores de las Fuerzas Armadas y toman el Palacio de Invierno, cuartel general del gobierno provisional. Durante la lucha, Stalin permanece cauteloso en la retaguardia. La revuelta de los bolcheviques triunfó y Lenin se convirtió en el dictador comunista de toda Rusia. Lenin quiso que las masas soviéticas fueran gobernadas con puño de hierro. Y para llevarlo a cabo, distribuyó oficiales comunistas por toda la Rusia soviética. Joseph Stalin fue nombrado comisario jefe. El cargo le daba poder directo sobre 130 millones de seres. Los frutos del comunismo fueron el caos y la pobreza. El tiránico control del gobierno sobre los agricultores condujo al desastre. Fracasaron las cosechas, el país se moría de hambre. Hemos ido demasiado lejos, reconoció Lenin. Para prevenir el hundimiento total de la nación, se vio obligado a devolver muchas propiedades privadas a los campesinos. Reciben ayuda urgente de un país que Lenin odia, la capitalista Norteamérica, para salvar la vida de 10 millones de rusos hambrientos. ...1924. Muere Lenin. Durante el último año, este duro revolucionario comenzó a temer las intrigas de Stalin. En la víspera de su muerte, Lenin quiso alejar a Stalin del gobierno. Los oficiales comunistas sospechaban que Stalin podía haber envenenado a Lenin, pero estaban demasiado asustados para intentar hacer nada. El Kremlin es ahora un nido de intrigas políticas. Tras sus muros y oculto a los ojos del pueblo, Stalin entra en una dura lucha por el control del gobierno soviético. Nunca se comprometía. Enfrentaba unas facciones contra otras y finalmente surgió como el amo del Kremlin, dictador de la Unión Soviética. Stalin lanzó el primero de sus famosos planes quinquenales. El resultado fue un incremento de la miseria. Los campesinos sufrieron controles brutales y arbitrarios por parte del gobierno. Una vez más, el hambre asoló la nación. En un período de 2 años, 5 millones de rusos murieron de hambre. Un gran número de agricultores llamados kulaks habían obtenido permiso en tiempos de Lenin para poseer tierras propias, y estas eran ahora las únicas productivas. En nombre del comunismo, Stalin los sometía a terribles persecuciones. Todas sus tierras fueron confiscadas y al menos 2 millones de ellos fueron encarcelados o exiliados. Cientos de miles de kulaks que resistieron fueron sistemáticamente anulados por el Ejército Rojo. Villas enteras de kulaks fueron barridas por los cañones soviéticos. El gobierno cierra las iglesias.
Stalin quiere ser el único dios en la Unión Soviética. Stalin hace escasas apariciones en público. Asume el papel de líder benevolente, pero sigue siendo una figura misteriosa incluso dentro de su círculo. En 1933 el gobierno soviético fue reconocido por la mayoría de los principales países del mundo. Por fin los rusos obtenían el reconocimiento de los Estados Unidos bajo Franklin Roosevelt. Hitler conquista un país tras otro. Decide que no le interesa un socio a largo plazo en el dominio de Europa. Planea traicionar a Stalin y conquistar la Unión Soviética. La división Panzer de Hitler avanza por suelo ruso. En solo 6 meses llegaron a 30 kilómetros de Moscú. Stalin quería mantener su imperio comunista. Ordenó a su ejército que en su retirada lo destruyera todo, que dejara a los nazis solamente la tierra quemada. Los alemanes continúan con poca fortuna las operaciones navales en el Ártico. El Estado Mayor había dado instrucciones de retirada inmediata cuando se detectase la presencia de una fuerza mayor. Cuando Hitler lo supo, destituyó al almirante Roeder, jefe de la Armada alemana, sustituyéndolo por el almirante Dönitz, genio de la guerra submarina. Este sabe que el Ártico es un escenario muy difícil y varía poco la estrategia de su antecesor. Da orden de suspender las operaciones durante algún tiempo con el fin de reorganizar a las fuerzas que mantienen en las bases de Noruega y Finlandia. Nuevamente, y después de un año de inactividad en la destrucción de convoyes en el Ártico, los aviones alemanes de reconocimiento vuelven a salir en busca de los mercantes que transitan por la zona llevando mercancías para el frente soviético. Uno de los mayores convoyes ha sido localizado y el Estado Mayor nazi toma la decisión de atacarlo con todas las fuerzas disponibles. Los buques escolta lanzan cortinas de humo para confundir el ataque mientras sitúan a sus hombres en los puestos de combate, pero la furia nazi es imparable. Los bombarderos no cesan de arremeter contra los barcos aliados, a los que la flota de superficie de la Kriegsmarine espera escondida en los fiordos noruegos, para rematar a los buques que sobrevivan al ataque. Los buques alemanes están preparados para realizar acciones de comando con ataques cortos y rápidos, pero no para la batalla en mar abierto. Cuando se despliegan ante los convoyes de Murmansk, la Fuerza Aérea Británica arremete contra ellos en una implacable persecución,
hundiendo al gran crucero Scharnhorst. Los enfrentamientos entre las fuerzas alemanas y la armada inglesa se producen durante varios días en la llamada Batalla del Cabo Norte, que finaliza el 26 de diciembre de 1943 con la retirada de los nazis. ...100 mercantes y 20 buques de guerra hundidos por los alemanes. 50 submarinos, 3 destructores y un crucero enviados al fondo del mar por los aliados. En ninguna otra ruta marítima las pérdidas han sido tan altas ni las bajas tantas. La tragedia se refleja en el rostro de los supervivientes, que encuentran a otro terrible enemigo en las bajas temperaturas que tienen que afrontar. El puerto de Múrmansk, final del viaje, representa el centro de recogida donde llegan miles de toneladas de provisiones y armamento para abastecer al frente ruso. Los alemanes son conscientes de que los rusos están presionando a sus aliados para establecer un segundo confrontamiento. Desde Dinamarca hasta el sur de Francia, la Wehrmacht ha fortificado la línea costera para repeler cualquier invasor. Abril 1942. Los aliados comienzan planeando un ataque exploratorio sobre Francia. El puerto de Dieppe es seleccionado como diana. La operación es descrita oficialmente como reconocimiento en vigor, un experimento de hombres y equipamiento. La finalidad, analizar las medidas de defensa alemanas y las nuevas armas de asalto de los aliados.
El plan, conocido con el nombre clave de Operación Ruther, está bajo la dirección de Lord Louis Mountbatten. Mayo 1942. La espera había terminado. La segunda división canadiense es elegida para llevar a cabo la mayor parte de la Operación Ruther. De julio, las tropas parten. Serán completadas con unos pocos comandos británicos y los Rangers de los Estados Unidos. Pero en esencia se trata de una operación canadiense. ...17 de agosto... 273 barcos se internan en el mar transportando alrededor de 6.100 soldados de asalto, tanques, ametralladoras y armas cortas. Los principales desembarcos serán en Dieppe. Los flancos de desembarco serán Puig y Berneval a la izquierda, Fourville y Varenceville a la derecha. Los 4 puntos de ataque están previstos para las 4:50 de la mañana. Una media hora más tarde, el mayor desembarco en Dieppe. Solo a 7 millas de las costas francesas, una parte del convoy aliado es descubierta por las unidades navales alemanas. Los alemanes atacan a la flota de los aliados. Todavía ignoran la magnitud de las fuerzas canadienses y califican el encuentro como un incidente normal contra un convoy. La flota aliada continúa su curso. Es demasiado tarde para regresar. 3 de los flancos de desembarque están cubiertos. La oposición encontrada es muy pequeña. 5:12 de la mañana. La Marina Real abre fuego sobre Dieppe. ...60 Hurricanes y Spitfires cubren el desembarco desde el aire. Cinco horas 20 minutos de la mañana. Las primeras oleadas de asalto golpean las playas de Dieppe. Se encuentran con un fuego mortífero proveniente de los tiradores alemanes y de las ametralladoras allí emplazadas. El bombardeo inicial para contener al enemigo ha fracasado. Los hombres están prácticamente muertos debido al fuego enfilado que barre sus posiciones indefensas. En unos minutos, los regimientos son reducidos al tamaño de una compañía. 5:35 de la mañana. 30 tanques se extienden por las playas infestadas de balas. Se convertirán en los principales objetivos de la artillería alemana. Los bien emplazados alemanes castigan a los invasores con un mortífero cruce de fuegos. En Dieppe, alrededor de 2.000 hombres fueron acorralados, incapaces de reagruparse o maniobrar. En el espacio aéreo de las playas se está desarrollando una significativa batalla. 69 escuadrones aliados barren la costa para interceptar aviones y refuerzos alemanes.
Antes del amanecer, los aviadores aliados hacen 3000 salidas, forzando a cada avión disponible de la Luftwaffe a despegar. Este es el más grande despliegue de las fuerzas aéreas desde la Batalla de Inglaterra. Los canadienses esperan no encontrarse con ningún obstáculo para sus objetivos. Los tanques no han conseguido llegar desde Dieppe. Ellos comienzan su retirada hacia las playas. 6:30 de la mañana. Los mandos están alarmados por la deteriorada situación. La vital cabeza de playa alrededor de Dieppe tiene que ser tomada sin pérdida de tiempo. En Dieppe, a los intentos de asaltar la ciudad se le oponen fuerzas superiores. Gradualmente los canadienses retroceden. Sin tanques que soporten o adecúen la línea de fuego, somos incapaces de oponer resistencia a los alemanes. En un intento final por ganar el promontorio de Dieppe, se lanzan las fuerzas de reserva. Una densa pantalla de humo se coloca para cubrir la entrada de la barcaza de desembarco. Los botes emergen en un mundo de total destrucción. La playa está barrida por el intenso fuego enemigo. La vida en las playas es ahora cuestión de segundos. La posición aliada es desesperanzadora. Se ordena a las barcazas de desembarco que regresen al mar. Los cazas y bombarderos alemanes consiguen atravesar el paraguas aéreo aliado. El final se acerca velozmente. Los comandos ordenan una retirada total para las 11 de la mañana. Muy pocos regresan a los barcos. Antes de la 1 de la tarde, el barco del comando canadiense se traslada hacia las playas para ver si es posible un último intento de evacuación. No hay señales de vida. En Dieppe, cerca de 2000 canadienses son hechos prisioneros, muchos de ellos seriamente heridos. Los que pueden andar se encaminan a la estación de ferrocarril. El ataque sobre Dieppe finalizó en solo 8 horas.
De los 6.100 hombres que desembarcaron, 4.600 murieron, fueron heridos o hechos prisioneros. Los canadienses solo sacrificaron 3.300 hombres de su segunda división. Las pérdidas alemanas, 600 soldados. En el aspecto militar, Dieppe supuso una derrota para los aliados y una sorprendente victoria de los alemanes, que pudieron fortalecer el oeste e inmovilizar 45 divisiones y 1.500 aviones, todos necesarios para las campañas rusas. ...28 de junio de 1942... Los invasores alemanes llevan ya un año en Rusia, pero la Operación Barbarossa, la guerra de Hitler para exterminar lo que él llamaba la horda eslava, no está desarrollándose conforme a lo previsto. Tanto Moscú como Leningrado han resistido el violento ataque alemán. Ahora, en el verano de 1942, Hitler toma el mando personal del ejército y ordena avanzar hacia el sur para dirigirse hacia Stalingrado, en el Volga. Si el avance alemán puede ocupar Stalingrado, su premio será una ciudad de más de 700.000 habitantes que domina el río Volga, simplemente la vena yugular de la garganta de la Unión Soviética. El que posea esta ciudad dominará Rusia desde el Caspio, el Mar Negro y el Mediterráneo. Se trata de un objetivo que es necesario cumplir antes de las primeras nieves. Stalin también se da cuenta de la importancia de Stalingrado y ordena al 62 Ejército Siberiano, bajo las órdenes del general Vasily Choikov, entrar en combate. Mientras los ejércitos de Hitler se dirijan hacia el río Don, sus tácticas dejarán de ser un secreto para los rusos. Pocos días antes del inicio de la ofensiva alemana, el plan completo había caído en manos de los rusos. Demasiado tarde para realizar cambios. Se seguirá adelante como se estaba planeado, incluso si los rusos conocen el lugar, la hora y el objetivo. El ejército alemán es demasiado poderoso para ser detenido. Al principio la campaña se desarrolla rápido. El tiempo era agradable y los panzers alemanes cruzaban fácilmente las abiertas estepas rusas. Rostov, en el sur, cae el 17 de julio. El sexto ejército ha alcanzado el río Don, su último obstáculo natural en el camino a Stalingrado. Stalingrado y el Volga solo están a 65 kilómetros. Sin embargo, la oposición rusa se hace más tenaz cada kilómetro. ...21 de agosto... el sexto ejército, con el apoyo de una nueva división Panzer, hace su gran asalto para cruzar el Don. En la madrugada, más de un centenar de barcos de asalto comienzan a cruzarlo. En cuestión de horas, 6 regimientos de infantería han establecido una cabeza de puente en la orilla este. En los menos de 2 meses de campaña, el ejército ruso ha perdido más de 1 millón de hombres. A medida que los alemanes avanzan hacia el Volga, los rusos pierden más. En el margen de 65 kilómetros que separa el Don del Volga, los rusos han apiñado a todos sus hombres disponibles. Stalingrado, con el Volga a su espalda, se convierte en un campo de batalla. Todo el que puede sujetar una pala se dedica a excavar trincheras y trampas para tanques. Cualquier idea de evacuación se descarta por orden directa de Stalin. Los soldados lucharán más duro, dijo, por una ciudad viva que por una ciudad vacía. 26 de agosto, la Luftwaffe lanza el más devastador bombardeo de la campaña contra Stalingrado. Mientras Stalingrado se tambalea bajo la Luftwaffe, las tropas alemanas avanzan firmemente hacia la ciudad. Hacia septiembre, la ciudad ha cedido por 3 lados. Sin embargo, los rusos resisten. Las plantas de producción de Stalingrado continúan funcionando y solo durante septiembre, bajo constantes bombardeos, se producirán 350 tanques y vehículos blindados. Más de la mitad son destruidos en un intento desesperado de hacer retroceder a los alemanes.
2 meses después del inicio de la ofensiva alemana, los límites de la ciudad son finalmente superados. En la primera semana de septiembre, las tropas alemanas irrumpen en sus calles por una docena de lugares. Es cortada una línea ferroviaria hacia Moscú. En este momento, el suministro a la ciudad solo puede llegar por detrás, a través del Volga. A mediados de septiembre, los alemanes han tomado el punto más alto de la ciudad. Irónicamente, se trata de un cementerio ruso llamado Mamai Kurgan. Desde este elevado punto, la artillería y los Stukas pueden localizar los objetivos rusos. Dos días después de la toma del Mamai Kurgan, el 17 de septiembre, el Ejército Rojo carga contra este punto estratégico. $7.000 soldados rusos mueren en la batalla por este terreno elevado, pero al final del día los alemanes han cedido, abandonan la colina. La batalla de Stalingrado discurría no ya de manzana en manzana, sino de casa en casa. El frente era con frecuencia la habitación contigua. ...9 de noviembre. Llegan expertos alemanes de lucha en las calles para acabar de una vez por todas con la batalla. Mientras se mueven contra la tenaz barrera de resistencia rusa, Hitler comunica al mundo: excepto unos pequeños lugares, Stalingrado está en nuestras manos. Los soldados alemanes empiezan a llamar a la batalla de Stalingrado la Ratterkrieg, o batalla de las ratas, ya que un punto a tomar o a defender puede no ser más que un montón de escombros lleno de ratas. Mientras la guerra continúa, Hitler ignora los informes de que el general Georgi Zhukov está concentrando una enorme fuerza al norte de la ciudad como preparación de un inminente ataque. ...16 de noviembre, el más viejo y mejor de los aliados rusos entra en escena. Las primeras nieves del invierno cubren el campo. Los rusos están preparados para el golpe. A medida que llegan los cañones y los tanques se preparan para maniobrar, se van dando las órdenes pertinentes. Los invasores deben luchar ahora para salvar su propia vida. ...19 de noviembre de 1942... ...la artillería rusa comienza una maniobra de envolvimiento... ...un ejército al norte de los alemanes... ...otro al sur... ...500.000 de soldados rusos... ...las defensas alemanas agrupan 1.500 tanques en una diminuta zona... Desde el este del helado Volga, los rusos comienzan a trasladar tanques, camiones, suministros y hombres... Bajo este violento ataque, las líneas alemanas comienzan a ceder. Entonces, a través de un área sostenida por 2 divisiones rumanas, los rusos abren una brecha. Rápidamente se convierte en un pasillo de 2 millas por el que el ejército ruso penetra. Casi de noche, los alemanes se encuentran a sí mismos como una multitud de hombres metidos en un bolsillo. 3 días después de su ataque, las tropas del Ejército Rojo se mueven con rapidez entre el Volga y el Don, enlazando con los comandos que vienen del lado opuesto. Los soldados alemanes empiezan a notar inmediatamente la escasez de munición. Las municiones se entregan contadas y racionadas.
El ahorro se impone en un momento en que cualquier extravagancia puede hacer perder una batalla. 2 de diciembre. Los rusos lanzan otro choque a escala total contra el ejército atrapado. El lanzamiento de los proyectiles Katusma castiga al cada vez más reducido enemigo. Desde el sur, una división Panzer se dirige hacia Stalingrado para romper el cerco sobre el Sexto Ejército. Tras 2 semanas, con cientos de miles de soldados rusos entre las dos fuerzas alemanas, el intento de rescate fracasa a más de 50 kilómetros de su objetivo. Von Paulos considera apropiado no intentar conectar con el ejército Panzer a través del cerco ruso. Hitler aprueba esta decisión diciendo: el Sexto Ejército permanecerá donde está. La jactanciosa promesa de Göring de mantener los suministros de Stalingrado por aire se pierde en las tormentas de nieve. Solo en el mes de diciembre se pierden 278 aviones. Algunos pilotos se niegan a aterrizar en el pequeño espacio, lanzan sus cargamentos desde el aire. El cuartel general de Von Paulos informa: si las 300 toneladas diarias de suministro solicitadas al Führer no llegan, nos dirigimos a una catástrofe total. El ejército está helado, no hay nada que comer y las municiones y los combustibles están casi agotados. 8 de enero. En una tregua rusa se solicita la rendición de los alemanes. Hitler proporciona la respuesta al ejército alemán. La rendición está prohibida. El Sexto Ejército se mantendrá en sus posiciones hasta que el último hombre resista. El 27 de enero las tropas rusas cruzan la ciudad dividiéndola en dos. Con intervalos de 5 minutos la radio rusa anuncia: cada 7 segundos un soldado alemán muere en Stalingrado. 30 de enero. Hitler asciende a Von Paulos al rango de mariscal de campo. Con el nombramiento le recuerda a la vez que en toda la historia de Alemania ningún mariscal de campo ha sido hecho prisionero. Hitler cree que esta es la solución a su revés en Rusia. Pero un día después de su ascenso, el mariscal de campo Von Paulos se rinde en la fortaleza de Stalingrado. La planta astroromana, la refinería de petróleo más grande de Ploesti, es solo una de las 11 que existen en un enorme complejo industrial. Solamente esta ciudad, a 56 kilómetros al norte de Bucarest, suministra casi un tercio de todo el petróleo que necesita la maquinaria de guerra alemana. Aquí se encuentra el alimento del ejército mecanizado, para la Luftwaffe y para la Gran Flota. Cuando los soldados alemanes cruzaron por primera vez la frontera rumana en 1940, no venían como invasores, sino como invitados del gobierno. Se les ofrece una calurosa acogida por obligación, pero pensando que esta había sido su propia elección. En las guías del país rumano, los principales recursos naturales que constan son los cereales y el petróleo. A cambio de ayuda militar, el gobierno rumano permite a Alemania controlar las refinerías de petróleo de Ploesti. Hitler sabe que Ploesti es indispensable para la causa alemana. Deja la protección de Ploesti en manos del coronel de la Luftwaffe, Alfred Gestenberg, al que muchos consideran como el genio de la defensa aérea de la guerra. Después, durante casi 2 años, nada interrumpe la producción de petróleo, ni siquiera el primer bombardeo sorpresa de los americanos a mediados de 1942. Sin embargo, el intento ha dejado inquieto a Gestenberg. Le dice a sus oficiales que este es el principio y piden más refuerzos. Todas las refinerías de Ploesti están unidas por un solo oleoducto de emergencia. Así, si una de las refinerías es atacada, el petróleo puede seguir fluyendo. Los prisioneros rusos y los trabajadores rumanos ayudan a acelerar las construcciones. Y como protección extra, una complicada red de sistemas de alarma se instala, capaz de detectar los aviones enemigos a cientos de kilómetros de distancia de la ciudad. Ploesti se convierte en una fortaleza colosal.
Julio de 1943, los B-24 americanos aterrizan en Benghazi, en el norte de África. Aquí, en esta base desértica, capturada hace solo 2 meses al Afrika Korps de Rommel, se entrenan para una misión de alto secreto cuyo nombre de código es Operación Maremoto. Rugiendo a 3 metros sobre las dunas a 320 kilómetros por hora, los pilotos aprenden a manejar un avión acorazado de 3.175 kilos como un torpedero. La última semana de julio, la tripulación de los bombarderos americanos conoce por fin para qué se habían estado entrenando. Domingo por la mañana, 1 de agosto de 1943. La espera ha terminado. 177 B-24 aceleran por la pista del desierto africano. Objetivo, Ploesti. Se envía un mensaje desde Benghazi previniendo a los cuerpos de batalla aliados que rodean el Mediterráneo que aviones amigos van a pasar por allí. Una unidad de comunicación alemana en Grecia intercepta el mensaje e interpreta el código. (11:30 de la mañana). A medio camino del objetivo, el avión que va en cabeza pierde el control y se estrella. En ese avión va el único navegante que está especialmente entrenado para encabezar el ataque sobre Ploesti. Ahora los aviones están en desorden. Algunos intentan reagruparse. El resto sigue hacia el primer punto de control. A las 12:20, la estación de radar alemana de Ploesti intercepta la formación por primera vez cuando suben a 5.000 metros para cruzar las montañas yugoslavas. Todo indica un objetivo, Ploesti. A las 2:50 el avión que va a la cabeza comete un terrible error. Pensando que ha alcanzado el último punto de control, vira de repente. Finalmente el avión a la cabeza se da cuenta de su error y comunica por radio las nuevas órdenes: romper la formación y atacar el blanco más oportuno. Cada avión lleva más de 2,5 toneladas de explosivos. Las bombas de demolición son de construcción especial y llevan mechas de acción retardada. Algunas no explotarán hasta 6 horas después de que caigan. Otras explotan en unos 45 segundos. La exactitud es esencial. La última avalancha de aviones tiene el tiempo justo para salir de la zona de objetivos antes de que empiecen a explotar. El resto de los bombarderos americanos comienzan a entrar en la zona del objetivo. Debajo de ellos empiezan a explotar las bombas del primer grupo.
El ataque completo dura solo 27 minutos. Acaba la operación Maremoto. Para los americanos las bajas son terribles. 1 de cada 5 hombres no vuelve. Se pierden casi una tercera parte de los aviones en el ataque. Es la peor catástrofe de la historia de las fuerzas aéreas norteamericanas. 9 meses después de la operación Maremoto, los aviones de los aliados vuelven a Ploesti. Finalmente, en agosto de 1944, la bombardean sin parar durante 3 días consecutivos. 4,5 millones de explosivos hacen un agujero permanente en el barril de petróleo rumano. Los alemanes dicen que es el golpe más duro que reciben de las fuerzas aéreas en la Segunda Guerra Mundial. Se usaron miles de aviones, hombres y bombas. El sacrificio fue enorme. A veces, solo el sacrificio trae la victoria. ...1943, noviembre. A mitad de la guerra, la conferencia de Teherán. Y el primer encuentro personal de los 3 grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin. Esta conferencia y las que le siguieron iban a decidir el curso de la historia en los años venideros. Algunos asesores de Roosevelt le advirtieron que Stalin era un aliado cínico y peligroso. Roosevelt dijo: tengo la impresión de que Stalin no es de ese tipo de persona. Si le doy todo lo que está en mi mano y no pido nada a cambio, trabajará conmigo por la paz del mundo y la democracia. Los 3 líderes acordaron que los británicos y los americanos llevarían a cabo un contraataque a gran escala en Francia y en un segundo frente para aliviar los esfuerzos al primero, los ejércitos rojos. Stalin ganaba otro punto e insistió en que se le permitiera mantener su influencia sobre el territorio polaco que había conquistado al principio de la guerra. Stalin había conseguido importantes concesiones en Teherán. Los pueblos esclavizados de Europa os miran como libertadores. Tenéis una gran misión. Sed dignos de ella. Destrucción completa para los invasores alemanes. Muerte a los ocupantes alemanes. Larga vida a nuestra gloriosa madre patria, a su libertad y a su independencia. Bajo la bandera de Lenin hasta la victoria. Se dice de él que fue un hombre cruel y también un genio en política. Durante un cuarto de siglo intrigó y tuvo en jaque a muchos países, hasta que dominó la tercera parte del mundo.